Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. Feliz tarde, feliz comienzo de semana a todos los televidentes que nos sintonizan a esta hora, acá en su canal TRO, programa Actúe en Derecho. Programa con responsabilidad social que está directamente ligado a todas las necesidades sociales y jurídicas que tengan todos ustedes los televidentes de El Gran Santander. En el día de hoy queremos hacer un reconocimiento muy especial. Vale la pena hacer esta mención con un santandereano ilustre que nos dejó este fin de semana, el doctor Horacio Serpa Uribe, ex constituyente santandereano, y estuvo en esa presidencia tripartita donde transformó todo el ordenamiento jurídico, especialmente constitucional, en un proceso donde se constitucionalizaron los derechos humanos y nos convertimos en un Estado social de derecho. Ilustre santandereano, lamentamos mucha su pérdida, especialmente nuestro programa Actúe en Derecho, ya que la gran mayoría de dinámicas jurídicas que hay en el país fue gracias a esa Asamblea Nacional Constituyente que él, junto a Antonio Navarro Wolf y al doctor Gómez Hurtado, presidieron esa Asamblea Nacional Constituyente. Ilustre santandereano que desafortunadamente nos dejó este fin de semana. El día de hoy iniciamos esta semana con un programa donde abriremos nuevamente nuestros micrófonos a todos ustedes, todos los televidentes de El Gran Santander del Oriente Colombiano, para que nos hagan sus preguntas y nos hagan las consultas correspondientes que ustedes, los televidentes, necesiten saber, como lo dice la doctora Marlene Murcia, los primeros auxilios jurídicos. Teníamos un tema específico el día de hoy. Desafortunadamente nuestro invitado por problemas de conexión no pudo acompañarnos, un tema muy especial, muy sensible para toda la sociedad, y es la moción de censura como herramienta de control que tiene el Congreso de la República. Pero hoy tenemos los mejores profesionales, estaremos con la doctora Marlene Murcia atendiendo todas sus inquietudes en consultorio jurídico. Por eso le damos la bienvenida a la doctora Marlene Murcia. Doctora Marlene, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Hola, doctor Reinaldo, muy buenas tardes para todos nuestros televidentes, cordial saludo para todos. Sí, lamentamos mucho el fallecimiento, como decía el doctor Reinaldo, de un ilustre santandereano, gobernador de Santander, gobernador en periodos pasados, periodo 2009, 2008, 2011, como gobernador presidente de la Junta de Socios del Canal TRO. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, de trabajar con él, verdaderamente un demócrata, un ilustre santandereano que participó como presidente, como uno de los presidentes en la creación de nuestra Constitución del 91, fue uno de los constituyentes. Entonces, nuestro sentido pésame para toda su familia. Esta tarde, sí, el viernes no pudimos hacer consultorio jurídico, los problemas de conectividad nos atacan. Entonces, hoy vamos a hacer consultorio jurídico. Ustedes pueden llamarnos o pueden escribirnos sus mensajes de texto al 310-245-8548, nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden enviar un mensaje de texto, nos pueden enviar un mensaje de audio, nos pueden enviar incluso, como les he dicho muchas veces, un videíto. Anímese y nos manda un videíto. O al 648-4820, nuestra tradicional línea fija. Ahí también están atentos para responder, atentos para estar con ustedes. Así que hoy podemos estar hablando de diversos temas, derecho de familia. Entre el derecho de familia tenemos los temas de alimentos, custodia, patria potestad, uniones maritales de hecho, divorcios, separaciones. También podemos estar tratando temas de herencias,
Incluso también dentro ya no del derecho de familia, sino del derecho comercial, podemos estar mirando temas de deudas, temas de títulos valores, algunas cosas de derecho laboral también. Así que anímese, esa pregunta para la que usted no ha encontrado respuesta, hoy aquí podemos estarle dando respuesta. Bueno, queremos enviarle un saludo muy especial a la doctora también Nuri Esperanza de la Fundación Esperanza Vida, que reporta sintonía en este momento y es una de las garantes de los derechos fundamentales de muchos pacientes oncólogos. Gran labor la de la doctora Nuri Esperanza de la Fundación Esperanza Vida. Doctora Marlene, es recurrente un tema donde los televidentes desconocen cuáles son sus derechos, especialmente cuando se habla de alimentos. Tuvimos la oportunidad, tanto usted como los invitados que tuvimos ese día, cuando desarrollamos ese tema, doctora Marlene, que no sabían las personas que después de que los hijos cumplen 18 años, siguen teniendo los derechos, siguen teniendo el derecho de recibir esos alimentos. Doctora Marlene, fueron muchos los televidentes que nos hicieron esa pregunta, especialmente en nuestro portal Facebook, Canal TRO. ¿Por qué no iniciamos nuestro consultorio jurídico ampliando este tema? Doctora Marlene. Bueno, sí, doctor Reinaldo, como usted lo dice, es común que cuando los hijos cumplen 18 años, los padres, pues normalmente también las madres deberían pagar alimentos si la custodia está en cabeza de los padres, pero normalmente en nuestra sociedad de raigambre machista, son los padres quienes se van y los hijos quedan en custodia de las madres. Entonces, muchos padres dicen, no, mi hijo, mi hija ya cumplió los 18 años y yo no tengo que darle alimentos. Esto no es así, esto no es cierto. Los alimentos, primero, no son solo lo que conocemos normalmente por alimentos, o sea, lo que consumimos, lo que comemos, no. En derecho de familia, los alimentos incluyen salud, incluyen la alimentación, obviamente, incluyen la vivienda, incluyen el vestuario, incluyen la recreación, también es un derecho que tienen los niños a la recreación, e incluye la educación. Entonces, todo esto, todo este conjunto, lo conocemos como alimentos. Entonces, esto es lo que son los alimentos. Y mientras los hijos estén estudiando, así hayan cumplido los 18 años, pero si están estudiando y no pueden trabajar, no pueden desenvolverse por sí mismos, tienen derecho a que se les suministren los alimentos. Hay que aclarar que los alimentos son 50% la madre y 50% el padre. Lo que ocurre es que, como decía antes, los hijos casi siempre quedan en custodia de la madre y pues entonces ella corre con la habitación, con la vivienda, ella corre con muchos de los gastos escolares, de la lonchera, de todos esos gasticos que no se ven, que no son muy... Pero que suman. Que suman, doctor, nosotros que hemos tenido hijos y usted que tiene hijos pequeños sabemos cuánto suman estos gasticos. Todo eso está incluido, entonces no es solo la obligación alimentaria como tal, sino todo esto. Entonces, decía, muchas veces como las madres ya asumen esta carga de las loncheras, de la vivienda, muchas veces de la ropa, entonces ahí está el 50% que ellas están aportando, pero los alimentos son 50% la madre, 50% el padre, porque es una obligación conjunta. Son obligaciones conjuntas que pues muchos de ustedes, televidentes del Gran Santander, nos han llamado, nos han preguntado y han consultado esta situación que muchas veces, si ustedes no conocen a qué tienen derecho, pues muy difícilmente van a ser ese derecho exigible. 310-245-8548 son nuestras líneas. El día de hoy, consultorio jurídico. Doctora Marlene, otra pregunta recurrente que han tenido nuestros televidentes acá en nuestro canal ha sido respecto al traslado de fondos de pensión. Ya nosotros hemos tenido la fortuna de tener muchos especialistas que nos han aterrizado en el tema.
nos han dicho, ojo con lo que está sucediendo respecto a un sistema que está desfinanciado. Y ojo con las personas que están solicitando el traslado en este momento. Doctora Marlene, recordémosle a nuestros televidentes cuáles son los requisitos que deben tener en cuenta para hacer estos traslados de fondo de pensión. Doctora Marlene. Bueno, la ley establece que para que yo pueda trasladarme del régimen, esto es, del régimen privado, que es el que administran los fondos de pensiones, al régimen de prima media, que es el que administra Colpensiones, yo debo tener 10 años menos de la edad de pensión. ¿Qué quiere decir esto? Las mujeres nos pensionamos a los 57 años. Entonces, para que yo pueda trasladarme de manera voluntaria, sencillamente yendo al fondo y diciendo, señores fondo, me quiero trasladar, debo tener menos de 47 años. ¿Por qué? Porque la ley dice dentro de los 10 años. Entonces, si yo ya tengo 48, 49 años, ya no me puedo trasladar sencillamente con una llamada o con ir al fondo y decir, el trámite señores, administrativo me quiero trasladar. Normal. Exactamente, el trámite administrativo normal, lo ha dicho muy bien, doctor Reinaldo. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo ya cumplí 48, 50, 52, debo acudir a un proceso judicial. En el caso de los hombres se pensionan a los 62 años. ¿Hasta cuándo se pueden trasladar? Hasta los 51 años mediante un trámite administrativo, manifestando mi voluntad y diciéndole al fondo, me quiero trasladar. Si ya ha pasado este tiempo, tengo que recurrir a un proceso judicial. Esto ya, pues, es otro tema, no quiere decir que no me pueda trasladar, pero ya tengo que hacer un proceso judicial, debo contratar los servicios de un profesional del derecho. Les recomiendo un especialista en estos temas. Aquí hemos tenido muy buenos especialistas. Ellos son los que le pueden realmente asesorar en un traslado de este tipo. Especialistas que han tenido que asumir los procesos de 40.000 colombianos que, según las estadísticas, según las cifras, han interpuesto demandas para poder hacer este traslado, como lo dice la doctora Marlene, ya no a través de un trámite administrativo, sino a través de una decisión judicial. 310-245-8548. Don William, muy buenas tardes y bienvenido a Actúe en Derecho. Muy buenas tardes para todos. De verdad agradecerles por tan importante programa en apoyo a las comunidades en estos temas que son muy relevantes, pero a nosotros nos quedan muchas dudas. Muchas gracias, don William. Don William, ¿cuál es su inquietud? Y primero díganos de qué sector nos está llamando. De Girón Santander. Municipio de Girón. Perfecto. Don William, ¿cuál es su pregunta, por favor? Mi pregunta para la doctora Marlene. Mi esposa, mi compañera, ella recibió una herencia por parte del señor padre que falleció. Ella le sucedió un caso de que fue la fiadora de una persona por un arrendamiento. Esta persona quedó mal y pues le han llegado unas notificaciones. La pregunta de nosotros es, ¿esta herencia es embargable ante la situación? Pues ella tiene dos niños pequeños, ¿sí? Dos niños, uno de 5 años y uno de 11 años, que quiere dejarlos como titulares ahí. Eso implicaría de que le embargaran esta propiedad, que es una herencia por parte del señor padre. Es la pregunta. Te agradezco. Don William, muchísimas gracias. Yo le agradezco, no nos cuelgue. Es posible que necesitemos otra información adicional respecto a su caso, que es bastante complejo, y buscan salvaguardar los derechos hereditarios, el patrimonio que les acaba de dejar el señor padre a su señora esposa. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente de la ciudad de Girón? Bueno, don William, muy buenas tardes. Gracias por la sintonía. Don William, infortunadamente sí. Si llegan a instaurar un proceso judicial, los bienes que su compañera haya recibido en herencia son embargables.
yo le recomiendo, si aún no está instaurado el proceso judicial, porque si ya está instaurado el proceso judicial, pues no es conveniente porque podría ya irse pues a otro problema, no es conveniente ya pasar los bienes a nombre de los hijos. Pero si no se ha instaurado el proceso judicial, yo le recomendaría que cambie los bienes de propiedad, que le pueda trasladarlos, digamos, en cabeza de los hijos. ¿Cuándo no son embargables las herencias? Las herencias no son embargables cuando hay separación de bienes. Si usted como compañero permanente se separa de ella y van a hacer la liquidación de la sociedad, este bien que ella recibió como herencia no entraría porque la ley lo protege como bien propio, así se denomina. Estos son bienes propios, pero para las deudas, infortunadamente, esto no cuenta. Entonces, si ya el bien está en cabeza de su señora, no se ha instaurado el proceso judicial, pero muy posiblemente lo van a instaurar, podrían hacer el traslado hacia los hijos o, no sé, tal vez en cabeza suya, no sé qué decidan. Pero si ya el proceso judicial está instaurado, si ya les ha llegado alguna notificación judicial, ustedes ya no podrán hacer este traslado e infortunadamente este bien sí es sujeto de embargo por cuanto su señora ha sido fiadora o codeudora. Realmente el tema de fiador ya casi no existe. Normalmente ahora pues los arrendamientos y eso utilizan la figura del codeudor. ¿Qué quiere decir codeudor? Cuando yo soy codeudor, y en esto quiero que la gente tenga mucho cuidado, porque cuando yo firmo codeudor quiero decir yo pago por el señor al que le estoy firmando. Yo respondo, ¿cierto?, si él queda mal con la obligación y respondo hasta con mi patrimonio. Sí, señora. Con ese es que respondo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ser codeudor es decir, yo pago por él si él no paga. Entonces hay que tener cuidado, no se puede ser codeudor de todo el mundo. No se puede ser codeudor de todo el mundo. Desafortunadamente, por ser codeudores se han terminado amistades y familias, y pues es muy desafortunado que por dinero o por deudas sucedan estas situaciones. Queremos enviarle un saludo muy especial a todos nuestros televidentes que nos saludan a través de Facebook Canal TRO, todos los que están sintonizados y los que nos hacen preguntas al respecto. Aquí una de estas inquietudes. Nos pregunta Luzday Zanauria Rojas. Buenas tardes, Dios los bendiga. Mi hermana demandó el padre de su hija. Con el tiempo, pues ella le quitaron la demanda del caso y tiene 2 hijos con esa señora, pero incumplió con varias manutenciones y no ayudó a pagar la universidad. Ya él está pensionado en el INPET y tiene casa, todo lo tiene a nombre de terceros. Mi pregunta, ¿aún él debe pagar lo que no dio? Él se escuda en sus hijos menores para descartar todo esto. Muchas gracias. Bueno, doctora Marlene, estos son los casos que le gusta asumir a usted, especialmente porque hay una persona en condición de indefensión que es una madre y los hijos. Doctora Marlene. Bueno, aquí tenemos que mirar que, según lo que nos cuenta el mensaje, dicen que retiraron el proceso, que le retiraron la demanda. Esto es una recomendación para todas las mujeres que se ven en la necesidad de demandar. No retiren la demanda. Puede que usted hoy se reconcilie con el papá de sus hijos. No le retire la demanda, no le retire la demanda. ¿Por qué? Porque si no existe una demanda o si no existe una conciliación que se haya hecho ante un centro de conciliación, ante una comisaría de familia, ante el bienestar familiar, en fin, si no se ha hecho una conciliación ante una autoridad competente, no existe mérito para cobrar. ¿Qué pasa? El señor tiene pensión y al parecer lo que entiendo del mensaje dice que ya el niño o la niña está en la universidad. Ya tendría que ser ella quien instaure
la demanda por alimentos, pero ella puede instaurar la demanda por alimentos y en este caso la pensión es embargable. Por regla general las pensiones en Colombia no son embargables. ¿Cuándo son embargables? En 2 eventos. ¿Cuáles son estos 2 eventos? 1, por alimentos y 2, por deudas con cooperativas. Son los únicos eventos en que la pensión es embargable. Entonces, si ya este joven es mayor de edad, dice que está en la universidad, normalmente cuando uno entra a la universidad pues ya o está cerca de la mayoría de edad o ya es mayor de edad. Si es mayor de edad, él mismo debe instaurar la demanda, pero corre a partir del momento en que se instaure la demanda. Por eso es tan importante que no retiren las demandas. Así se reconcilien, así vuelva el amor, así vuelvan a vivir juntos. No hay que retirar las demandas porque no sabemos mañana qué pase y si yo retiro la demanda, la obligación vuelve a nacer. Entonces ya no habría lugar a cobrarle lo anterior. Igual entendemos que, como usted dice, doctora Marlene, en la vida real es muy difícil convivir con alguien que usted tiene demandado. Entonces, pues acá lo más importante es salvaguardar los derechos de los menores de edad y ya la demanda no tendría que asumirla la madre del menor o la madre del hijo que ya cumplió 18 años y está estudiando, sino lo puede hacer directamente el hijo que ya cumplió 18 años y ya pues un televidente había hecho esa consulta de que si era embargable la pensión cuando había una obligación con una cooperativa. Yo creo que lo recuerda la doctora Marlene, que hicimos una explicación bastante extensa respecto al tema con nuestro televidente. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Doña Rosa, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes. Doña Rosa, ¿cómo ha estado? ¿De qué sector nos llama, doña Rosa? Gracias, aquí de Girón. Municipio de Girón. Doña Rosa, ¿cuál es su inquietud? Mi inquietud es para el asunto de una herencia, que un hermano que se murió y quedó una herencia. Pero resulta de que una señora era casada porque quedó viuda. Le acomodó que 2 hijos que son de él. Resulta que ellos tienen el apellido del propio esposo de la señora. Entonces ellos, pues mi hermano, como decía, ella decía que eran hijos, se los llevó a vivir con él el uno hace como 2 años, el otro ya hace como unos 5 años que lo puso a vivir en una finca. Y resulta que ahorita pues quedaron allá prácticamente que dueños, están allá que no quieren desocupar, no quieren hacer nada. ¿Tienen la posesión del inmueble en ese momento, doña Rosa? Sí, doctor. Perfecto. Doña Rosa, le voy a pedir, por favor, no me cuelgue, por favor, para otra información adicional que vayamos a necesitar. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a doña Rosa? Situación bastante complicada. Los niños, según doña Rosa, queremos hacer la aclaración, todos los testimonios que recibimos acá en el programa Actúe en Derecho, los recibimos acorde al principio de la buena fe. Entonces, doña Rosa nos manifiesta que hay una herencia, un hermano de ella, y la cónyuge que estaba con él tiene 2 hijos, pero no nos dice si fueron registrados, qué procedimiento se llevó o simplemente convivía con ellos. Doctora Marlene. Sí, bueno, doña Rosa, buenas tardes. Doña Rosa, una preguntita, como decía el doctor Reinaldo. Yo creí entender que los hijos tienen el apellido del propio papá. Sí, señora. No de mi hermano. O sea, no de su hermano. Su hermano no los registró. No sé, no, doctora. Bueno, ¿él era casado con esa señora? Sí. Él era casado con ella. Hermano no, el otro, el esposo, propio esposo. Y él, ¿cuánto hace que murió su hermano? Todavía no hace el año. Hace menos de un año. ¿Hijos? Él falleció en junio. ¿Tenía más hijos? No, doctora. ¿Los papás están vivos? No, doctora.
Solo están ustedes, los hermanos. 3 hermanos, que somos hermanos de él. Entonces ellos están allá en la finca, están haciendo y deshaciendo, o sea, sembrando, teniendo, o sea, mejor dicho, están posesionando. Haciendo uso del inmueble, haciendo uso del terreno. Eso sí. Usufructuándolo Bueno, en este momento. ¿y ustedes están seguros que ese bien está a nombre de su hermano? ¿No sería que él lo puso a nombre de la señora? No, ya buscamos, ya miramos. Oficina de Instrumentos Públicos. Todo está a nombre de él. Todo está a nombre de él. Bueno, ¿qué ocurre aquí? El hecho de que ellos hayan vivido con él, de que él los haya incluso de pronto si los crió, ¿cierto? No les da derecho a la herencia. La ley colombiana es muy clara, el Código Civil establece lo que se llaman los órdenes sucesorales para las personas casadas y para las personas solteras. ¿Quién podría tener aquí derecho? Podría tener derecho la compañera permanente, pero ella tendría que, mediante un trámite judicial, antes de que pase un año del fallecimiento del señor, iniciar lo que se llama el reconocimiento de la unión marital de hecho. Aunque habría que mirar también si ella estaba casada, si ella se divorció o no se divorció. Ustedes pueden, en este momento, al no existir padres, la herencia pasaría a los hermanos. Entonces ustedes pueden abrir el proceso sucesorio. Para esto ustedes tienen que asesorarse de un profesional del derecho, un abogado, y le dan poder para que él realice este trámite. Ustedes pueden iniciar el proceso sucesorio y si dentro del proceso se hace parte la señora, si hay lugar a reconocerle la unión marital de hecho, porque las uniones maritales de hecho también tienen que cumplir con algunos requisitos. Uno de estos es que los dos sean solteros, que no haya una sociedad anterior que no se haya liquidado. Entonces esto tendrían ustedes que verlo, pero ustedes en este momento pueden iniciar el proceso de sucesión y sería ya el juez, si lo inician por juzgado, también lo pueden hacer por notaría. Ustedes son los herederos legítimos y lo pueden hacer por notaría. Doctora Marlene, disculpe, tenemos que irnos urgente a un corte de comerciales y enseguida seguimos socializando este tema. Sí, señora, este tema importante. Tenemos compromisos comerciales. Ya regresamos aquí en Actúe en Derecho. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. Martes, comienzo de semana. No es habitual, hacemos consultorio jurídico los viernes. El viernes pasado tuvimos traslado de pensiones, quisimos darle el espacio que se le merece a ese tema también y hoy estamos asumiendo la responsabilidad de todas las semanas con todos ustedes con consultorio jurídico. Queremos enviarle un saludo muy especial a la familia Suárez Meléndez que reporta sintonía desde la ciudad de Florida Blanca. Un saludo muy especial para ellos. Nuestros televidentes por Facebook, Canal TRO, nos siguen escribiendo, nos siguen enviando sus mensajes, sus consultas. Doctora Marlene, no sé si quiera concluir con el tema de la sucesión que teníamos con la señora del municipio de Girón. ¿Nos faltó algo en esa consulta o pasamos a la siguiente pregunta? No, bueno, aclararle a la televidente que nos dice que la señora que convivía con su hermano era casada. Entonces, en ese orden de ideas tendríamos que ver, la señora tiene un año para hacer valer su unión marital. Si no lo ha hecho, pues infortunadamente la ley dice que tiene un año para hacerlo. Si no lo ha hecho, la acción caduca y ya no podría ejercerla. Entonces yo le recomiendo a la televidente que inicie el proceso de sucesión y de todas maneras pues la señora se hará parte si tiene el derecho, pero los hijos, no importa que él los haya criado, si no tienen el apellido, si no fueron registrados, si no fueron reconocidos, no entran como herederos en la sucesión. Entran ustedes, que son los hermanos, a falta de los padres. Bueno, normalmente, doctora Marlene, muchas veces, cuando hay una sucesión, las personas, las familias
quieren evitarse el gasto de la sucesión, la inversión que tienen que hacer para abrir esta sucesión. Y pues como nos damos cuenta, abrir la sucesión los blinda de muchas situaciones y les ayuda a resolver muchas instancias jurídicas, por lo menos el de la familia de la televidente que nos acabó de llamar del municipio de Girón. Y es que, doctora Marlene, la gente por desconocimiento, muchas veces mal asesorados, quieren evitarse ese gasto. ¿Qué referencia podemos hacer al respecto, doctora Marlene? Bueno, recordemos que la sucesión es una de las maneras de adquirir el dominio de un bien inmueble, incluso también de algunos bienes muebles, y estos están sujetos a registro. Entonces, ¿qué ocurre? No hay manera legal de que el bien de una persona que falleció pase a nombre de los herederos si no es mediante el proceso de sucesión. Y es absolutamente necesario abrir este proceso, repito, para que el dominio, la propiedad, pase a los herederos. Si se quieren ahorrar el proceso de sucesión, eso tendrían que decidirlo en vida. En vida también se puede hacer un proceso mediante el cual se hace la repartición de bienes, incluso pues también dejar un testamento, pero igual tienen que hacer el gasto del paso de los bienes, ¿sí? Hacer la inversión. Entonces, sí, señora. Hay que hacerla. Hay que hacer la inversión. Hay que hacer la inversión y se evitan muchos problemas y les sale mucho más barato resolver el problema antes de que lo tengan, así como en el caso desafortunado que tiene la señora Rosa del municipio de Girón. Doña Yasmín, muy buenas tardes y bienvenida a Actúe en Derecho. Buenas tardes. Doña Yasmín, ¿cuál es su pregunta? Es que tengo un inconveniente con el traslado de fondo de pensiones. Yo empecé a cotizar en 2013 con Porvenir y me pasé para Colpensiones. Y resulta que me dicen ahora que yo apenas tengo 9 años cotizando, cuando es algo ilógico porque con una sola empresa yo duré 11 años. ¿Se le desaparecieron semanas? Sí, señor, entonces pues ahí no sé qué hacer, porque yo le he enviado carta y nada, no me responde, entonces no sé qué hacer. Perfecto, doña Yasmín. Bueno, doctora Marlene, nosotros estamos sacando un doctorado prácticamente en traslado de fondos. ¿Qué podemos decirle a nuestra televidente, a doña Yasmín del municipio de Florida Blanca, nuestra casa? Nos estamos ahorrando la especialización, doctor Reinaldo, porque con todo lo que hemos oído de nuestros especialistas, que realmente y no solo los especialistas, doctora Marlene, es escandaloso la cantidad de personas que tienen estos problemas. No es justo, es inconcebible que personas que están buscando que ese ahorro se convierta en la garantía de una pensión tengan estos problemas. Doctora Marlene. Bueno, ¿qué puede hacer nuestra televidente? Hacer su petición mediante un derecho de petición ante valga la redundancia, ante la administradora de pensiones. Usted tiene que pedirles que le reconstruyan la historia laboral. O si usted tiene, por ejemplo, certificaciones de la empresa donde trabajó, usted tiene que allegar esas certificaciones. Una de nuestras especialistas, la doctora Daisy Acevedo, nos decía... Daisy Acevedo, que de por sí está reportando sintonía en este momento también, doctora Marlene. Bueno, entonces tenemos ahí a la profesora examinándonos, vamos a ver está si tomando algo clases, sí señora, está tomando la lección. Vamos a ver si algo hemos aprendido. Nos decía ella que puede rastrearse esto a través del pago de parafiscales y a través del pago de las cajas de compensación familiar. ¿Qué prueba esto? Que usted estuvo trabajando en esa empresa, porque hay aportes parafiscales, porque hay pago de caja de compensación familiar. Entonces este es un trámite administrativo que usted debe agotar, y si no le responden de fondo, recordemos que el derecho de petición debe tener una respuesta de fondo. Le deben solucionar su pregunta o le deben decir por qué razones no le pueden dar solución. No se trata de que le contesten lo que quieran o como quieran, no.
El derecho de petición tiene que tener una respuesta de fondo. Entonces, hacer el derecho de petición, si usted puede rastrear estos aportes, ya le digo, a través de los aportes de la caja de compensación, si la empresa existe, solicitar una certificación, si usted tiene algún tipo de carnet, de planilla, algún documento que pruebe, pues allegarlo. Y si no, pues ya tendríamos que mirar otras instancias. Y como usted lo dice, doctora Marlene, los derechos de petición pues deben tener carácter resolutivo y por eso muchos de ustedes, televidentes, a veces se encuentran que en algunas entidades no le reciben el derecho de petición. Les dice que busquen otro medio para hacer llegar esa información o solicitar esa petición. No lo hagan. La vía es que ustedes entreguen ese derecho de petición, si es posible, de forma física y que ustedes tengan el recibido. Como lo dice la doctora y lo dice también el CEPACA, el derecho de petición ya no es solamente informativo, debe tener un carácter resolutivo. Doctora Marlene, le enviamos un saludo nuevamente a todos los televidentes que nos sintonizan a través de Facebook Canal TRO. Acá otra inquietud que tiene otro de nuestros televidentes que nos escribe a través de esta red social. Exmir Riátega, buenas tardes. Cuando el padre se compromete a pasarle a los niños y no cumple, queda de consignar y lleva 2 años y no les da nada. En conclusión, doctora Marlene, el señor lleva 2 años sin asumir su responsabilidad y pues está en vilo la salvaguarda y la vida digna de 2 menores de edad. Doctora Marlene. Sí, infortunadamente pues esto es de los casos corrientes, lo decía, nuestra cultura machista, los padres se van y se olvidan de la obligación que tienen de dar el sustento para sus hijos. ¿Qué les puedo recomendar a nuestras televidentes? Cuando ustedes se separen o cuando tengan problemas o en fin con su pareja, estos acuerdos deben hacerlos ante una autoridad competente, deben hacerlos ante una comisaría de familia, un centro de conciliación, en fin, tienen que hacerlos ante una autoridad competente. ¿Por qué? Porque allí, cuando ustedes acuerden la cuota, va a quedar consignada en un acta y con esa acta usted puede exigir el cumplimiento de esa obligación. Ahorita usted, ¿qué tendría que hacer si al parecer de lo que se desprende de su pregunta, el acuerdo pues fue entre ustedes dos, porque usted no me habla de ningún acuerdo en comisaría de familia o algo? Si usted hizo un acuerdo en comisaría de familia, usted puede exigir el cumplimiento de esa obligación mediante una demanda de alimentos, un proceso ejecutivo de alimentos. Si usted no hizo ese acuerdo ante una comisaría, todavía está a tiempo. Hágalo, cítelo, vaya a una comisaría, que lo citen y que hagan un acuerdo firmado para que usted después pueda exigir. También hay que tener en cuenta otra cosa. Si el señor tiene bienes, si el señor tiene trabajo, porque de nada sirve el acuerdo si el señor no tiene con qué responder. En estos casos tenemos que tener en cuenta también la capacidad del alimentante, que es el obligado a suministrar los alimentos, en este caso el padre. Entonces hay cosas que hay que tener en cuenta si se separan, si tienen que hacerlo ante una comisaría de familia y en lo posible mirar pues si el padre de sus hijos tiene bienes o tiene con qué responder, porque si no igual da tener acuerdo que no tenerlo, porque al menos comprobar que la persona tiene ingresos. Si no tiene ingresos y no se pueden probar, va a ser muy difícil que ustedes, señoras madres de familia, puedan hacer exigible el derecho de sus hijos. Difícil, bueno, en una economía como la nuestra, es una economía informal. Acá difícilmente alguien se vara laboralmente, aunque las cifras digan lo contrario, especialmente ahorita, son cifras de 2 dígitos, pero ustedes, las madres de familia, deben buscar cómo probar que el padre de sus hijos tiene ingresos para que ustedes puedan salvaguardar este derecho. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Don Gustavo, feliz tarde. Gracias, muy amable. Don Gustavo, ¿cuál es su inquietud? Primero que todo, díganos de qué sector nos llama.
Sí, les hablo desde el barrio El Poblado de Girón. Municipio de Girón, barrio El Poblado, uno de los barrios más bonitos, más tradicionales que tiene este municipio. ¿Cuál es su inquietud, don Gustavo? Una consultica, doctor. Resulta de que a mí me quedó, pues mi papá y mi mamá murieron y quedé como único heredero. ¿Será que para vender el predio me toca hacer sucesión? Lo más probable, como le hemos venido diciendo en todo el programa Actúe en Derecho, es que usted tenga que abrir ese proceso. Doctora Marlene, igual, ¿qué podemos decirle a nuestro televidente? Ya que usted también dijo que si había una herencia, había un testamento, la ruta podría ser totalmente distinta. ¿Qué opciones tiene don Gustavo siendo único heredero? Doctora Marlene. Pues sí, don Gustavo, si sus padres en vida no pasaron ese bien a nombre suyo, si aún figura a nombre de ellos, usted tiene que abrir el proceso de sucesión, así usted sea el único heredero. Así usted sea la única persona con derecho, usted tiene que abrir el proceso de sucesión porque para hacer la venta que usted quiere hacer, tiene que tener el bien a nombre suyo, ¿cierto? Tiene que tener el bien a nombre suyo. Entonces, necesariamente debe hacer el proceso de sucesión de sus padres para que el bien pase a nombre suyo y usted pueda disponer de él si sus señores padres no lo hicieron en vida, si no se lo pasaron a nombre suyo o si no le hicieron una repartición en vida de la herencia. Apreciados televidentes, el proceso de sucesión no es un gasto, termina siendo una inversión para que ustedes terminen siendo titulares de estos bienes. Enviamos un saludo muy especial nuevamente a todos nuestros televidentes, a los que nos sintonizan a través de Facebook Canal TRO. Acá otra pregunta de uno de nuestros televidentes. Y nos pregunta doña Diana María Rangel Gómez. Buenas tardes, quisiera preguntar, mi papá fue codeudor de un préstamo. Asumió la responsabilidad, como dijo la doctora hace unos minutos. En una cooperativa, si es pensionado, es sujeto de obligación con esa cooperativa, como ya lo socializamos en el programa. El señor murió, mi papá debe responder por esta deuda. Ya le han descontado algunas cuotas de la pensión. Gracias. Les escribo desde la ciudad de Bogotá. Doctora Marlene, ¿qué podemos decirle a nuestra televidente de la capital de la República? Bueno, Diana María se llama nuestra televidente. Diana María, sí señora. Sí. Infortunadamente tiene que responder su señor padre. Cuando las personas fallecen, las deudas, si tienen codeudor, no fallecen. ¿Qué podría hacer usted? Usted podría intentar buscar a los herederos y pues posteriormente cobrarles a ellos el monto que su señor esa obligación entre en la sucesión. Que entre en la sucesión. Esto es complicado, pero bueno, es una alternativa. Es una ruta. Es una ruta, pero sí, infortunadamente las deudas no mueren a no ser, por ejemplo, y eso también usted podría averiguarlo, si ese crédito en esa cooperativa tenía un seguro. Puede ser que haya tenido un seguro donde esté incluido el fallecimiento, la muerte, porque los seguros tienen diversas coberturas, también nos lo enseñaba uno de nuestros especialistas. Los seguros tienen diversas coberturas, ¿cierto? Diversos siniestros que cubren. Si dentro de ese seguro estaba incluido la muerte del deudor, es posible que la cooperativa pues asuma la deuda porque la pagaría el seguro. Eso tendría usted que averiguarlo y si existe el seguro, su padre podría quedar exonerado de esta obligación. Pero infortunadamente, si no había seguro y él era codeudor, pues tiene que pagar esta deuda. Doña Diana María, y algo muy importante, y a todos los televidentes. En ese momento tuvieron que asumir una obligación que no era de ustedes. Hagan la inversión para que un profesional revise ese contrato o revise el documento que los ata a esa obligación, ya que en esa letra pequeña están las cláusulas o puede estar ese seguro que los blinda a ustedes de seguir pagando esa obligación.
volvemos y le decimos a todos nuestros televidentes, se lo decimos con mucho aprecio y mucho cariño. Esto no es un gasto, esto es una inversión. Vamos a pedirle el favor a don Miguel, que nos llama de la ciudad de Bucaramanga, que nos espera ahí. Ya recibimos su llamada. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida continuamos con las conclusiones de nuestro programa Hoy Actúe en Derecho, Consultorio Jurídico. Ya regresamos. Continuamos en nuestro programa Actúe en Derecho. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Don Miguel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Don Miguel, ¿de qué sector de la ciudad nos llama? De Bucaramanga, de parte de La Aurora. La Aurora, un sector muy tradicional, como una número 14, si no estoy mal, y que desafortunadamente pues tuvo afectaciones debido a la población migrante y todo lo que esto incurría de tenerlos ahí al ladito. Don Miguel, ¿cuál es su inquietud aquí en Actúe en Derecho? Sí, doctor, la inquietud es la siguiente. En un predio se hizo una sucesión. Sí, señor. Y quedó a nombre de 10 personas. Una de las personas tomó posesión de parte de la propiedad y le hizo unas mejoras que, pues a cuestión de él, dice que superan un valor considerable, pero nadie autorizó esas mejoras. La pregunta es, si la persona lleva más o menos 2 años en posesión del predio, la pregunta es, ¿qué nos afecta? O sea, ¿qué afecta a las otras personas que están ahí si dejamos que esa persona continúe en el predio? ¿Ya pasó más de 10 años él estando en el predio? No, solamente lleva 2 años. 2 años. Sí, señor, esa es la pregunta. Perfecto. Bueno, doctora Marlene. Muy amable, muchas gracias. Don Miguel, con todo el gusto. Doctora Marlene, desafortunadamente hay muchas rutas, no las que quisiera el dueño del predio o los beneficiarios de ese predio para adquirir la posesión de un inmueble. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestro televidente? Pues le podemos decir a nuestro televidente que si no están percibiendo ningún bien, ningún beneficio de ese bien, si no les están pagando arriendo, porque él es dueño de una 10ª parte, dice usted que son 10 herederos, entonces él tiene derecho a su parte, pero él tendría que pagarle a los demás herederos pues por el uso de ese bien. Claro. Lo está usufructuando, claro, así le haya hecho mejoras. ¿Qué pueden ustedes hacer? Ustedes pueden iniciar el proceso divisorio. ¿Esto qué es? Es un proceso mediante el cual se vende el bien y se reparte a cada quien lo que le corresponde. Ya dentro de este proceso, él hará valer sus mejoras y será el juez quien decida si tiene derecho a esas mejoras o no. Si declara el juez las mejoras, pues se cobrarían también en proporción a todos los herederos. Entonces es mejor no dejar avanzar este tema. ¿Por qué? Porque podría ser objeto el predio de una prescripción adquisitiva del dominio. A este respecto, pues hay una teoría, hay algunos casos que la jurisprudencia ha dicho que la prescripción no opera entre condueños, pero hay otros casos en que se ha dicho que sí, entonces no es seguro, y si dejan pasar el tiempo y pasan 10 años, él podría instaurar el proceso de prescripción adquisitiva del dominio. Lo mejor es que contraten los servicios de un abogado y hagan el proceso divisorio, que consiste en vender el inmueble. El juez ordena la venta del inmueble y le da a cada uno de los herederos lo que le corresponde. Don Miguel, lo más sano es hacer este proceso divisorio para que esas 10 personas, las cuales usted hizo referencia, puedan hacer uso de su derecho. De resto, lo que ustedes van a tener es un problema familiar y económico bastante indeseable en su familia. 310-245-8548 y 648-4820 son nuestras líneas. Y también pues ustedes nos escriben a través de Facebook, Canal TRO. Doctora Marlene, son muchos los mensajes que nos escriben nuestros televidentes todos los días con los distintos temas que nosotros manejamos acá con nuestros especialistas. Y hoy, consultorio jurídico. Aquí uno de los mensajes de uno de nuestros televidentes.
El mensaje dice así, nos escribe doña María Blanco Cañas Camargo. Buenas tardes, mi pregunta es, si una señora divorciada legalmente, más no ante la iglesia, por lo difícil que es el proceso canónico, y ella adquiere vivienda después del divorcio y pasan unos años, organiza una nueva familia en la casa de su propiedad, ¿hay riesgo de que esa propiedad se convierta en patrimonio para la pareja? Máxime si hay un hijo nacido dentro de esa nueva unión, un nuevo hijo que termina también siendo sujeto de derechos. Doctora Marlene. Bueno, ella nos dice que se divorció. Recordemos que el divorcio para el matrimonio católico se define como la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Entonces, si cesaron los efectos civiles del matrimonio católico y como consecuencia se ordenó la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial, esto tiene total validez así no se haya realizado el rito católico, ¿cierto? Así no se haya hecho el proceso, tiene razón la televidente, este es un proceso bastante dispendioso y pues para eso la legislación civil estableció la figura de cesación de los efectos civiles del matrimonio católico. Entonces, si ella hizo este proceso y está disuelta la sociedad y está liquidada la sociedad conyugal, no tiene ningún inconveniente y sí con su nueva pareja surge otra sociedad, esta vez una unión marital de hecho, y su hijo obviamente tiene derecho a este patrimonio de esta sociedad. Doctora Marlene, vamos a ver si alcanzamos a recibir rápidamente la última llamada. Doña María de la ciudad de Florida Blanca, muy buenos días, muy buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente, doña María, por favor, ¿cuál es su inquietud? Ahí eran dos preguntas, vamos a ver si podemos. Bueno, es que la primera es que yo tengo dos hijas. Entonces, en caso, cuando yo fallezca, me toca que hacer o le dejo testamento a ellas antes de yo morir para que no haya problemas. Primera pregunta, la segunda. Mira, la segunda es que tengo un hermano y ellos eran casados, pero la señora llevaba tres hijos y luego con el esposo tuvieron fueron 6. Entonces él quiere saber quieren saber es que si ellos murieron ambos, que si los 3 todos reciben la herencia igual, o solamente los del matrimonio, los últimos que ella se casó con los... Bueno, doña María, vamos a pedirle el favor que nos deje sus datos en el máster para poderle solucionar vía mensaje de texto. De todas formas, doctora Marlene, creo que nos queda un minuto rápidamente. ¿Qué le podemos decir a doña María? Bueno, primera pregunta, correcta su apreciación. ¿Tiene que hacer un testamento o tiene que hacer una repartición de la herencia en vida? Asesorada por un abogado. Ante una notaría asesorada por un abogado. La segunda rápidamente. Los 3 hijos de la señora tienen derecho a lo de la señora. Los 3 hijos de los 2 tienen derecho a la parte de los 2. Espero que haya quedado un poquito claro, doña María. Esperamos despejar esa duda vía interno. Ustedes continúen con toda nuestra programación de El Canal TRO. A continuación, su programa Tacones en la Mano. Doctora Marlene, feliz tarde. Y a ustedes, hasta una próxima oportunidad.